enigma del Ediacárico. Hace más de 550 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran por la Tierra, incluso antes de que el primer pez nadara en los océanos, y mucho antes de la famosa explosión cámbrica que dio vida a casi todos los grandes grupos de animales que conocemos hoy, los fondos marinos del planeta estaban poblados por un extraño y silencioso bestiario. Era el periodo Ediacárico, el capítulo final y más enigmático del Precámbrico, un mundo lleno de organismos blandos, raros y casi imposibles de clasificar, que parecían sacados de una novela de ciencia ficción más que de la biología real. Entre todos esos seres misteriosos, hay uno que ha suscitado más debate, controversia y expectación que casi cualquier otro. Una pequeña criatura ovalada, que se asemeja a una babosa o a un caracol sin concha visible, y que podría ser, ni más ni menos, uno de los primeros animales bilaterales complejos en la historia de la vida en la Tierra. Su nombre es Kimberella. La historia de Kimberella se inicia en Australia, en las colinas de Ediacara, en la cordillera Flinders, al sur del continente. Fue allí, en yacimientos de areniscas del Precámbrico tardío, donde se encontraron los primeros ejemplares de este organismo, aunque eran relativamente escasos y estaban mal conservados. La primera ilustración de lo que hoy conocemos como Kimberella quadrata apareció hace más de medio siglo, en 1959, gracias a los investigadores Gleisner y Daly. Sin embargo, el espécimen que se convertiría en el holotipo oficial, catalogado con el número SAMPE 12734, fue descrito años después, en 1966, por Gleisner y Wade, quienes inicialmente lo nombraron como Kimberella. Este nombre rendía homenaje a John Kimber, un estudiante, profesor y recolector de fósiles que, lamentablemente, perdió la vida a los 38 años durante una expedición al centro de Australia en 1964. Fue él quien reunió los primeros ejemplares de este organismo, sin imaginar que su nombre estaría eternamente asociado a uno de los fósiles más significativos del registro precámbrico. No obstante, surgió un inconveniente. El nombre Kimberella ya estaba en uso. Según el Dr. N. H. Ludbrook, este término se empleaba como subgénero de Turritella, un grupo de gasterópodos, lo que hacía que el nombre original no fuera válido según las normas de la nomenclatura zoológica. Así fue como, en 1972, la paleontóloga Mary Wade decidió redescribir y renombrar al organismo, dándole el nombre de reemplazo que todos conocemos hoy, Kimberella. Este nombre tiene su origen en la región de Kimberley, y hasta la fecha, todos los fósiles hallados se asignan a una única especie confirmada, Kimberella quadrata. De medusa a posible molusco, una reinterpretación que cambió todo. Para comenzar a explorar a este fascinante animal, empecemos describiéndolo. Su longitud alcanzaba hasta 15 centímetros en los ejemplares más grandes, 5 centímetros en los típicos. Su altura, entre 3 y 4 centímetros en los más grandes, 0,8 centímetros en los ejemplares comunes. Peso estimado, alrededor de 80 gramos. Su alimentación, herbívoro, probablemente raspando tapetes microbianos, algas y bacterias bentónicas. Rango temporal, entre 558 y 555 millones de años atrás, durante el periodo Ediacárico. Hábitat: fondos marinos poco profundos y bien oxigenados. Significado del nombre: en honor a John Kimber, con raíces en la región de Kimberley. Encontrado en Australia, Rusia, y con hallazgos más discutidos en Irán, Ucrania, India, México, Brasil y Canadá. Año de descripción original: 1966, como Kimberella, renombrado como Kimberella en 1972 por Mary Wade. Y la especie es reconocida como Kimberella quadrata. Durante muchos años, la clasificación de Kimberella fue muy diferente a la que conocemos hoy. Basándose en unos pocos y antiguos especímenes australianos, los investigadores la describieron como un organismo medusoide, lo que significa que la consideraban un pariente relativamente grande de las medusas actuales. En 1966, Gleisner y Wade la clasificaron como un tipo de medusa, y luego, en 1972, Wade la reinterpretó como una medusa cubozoa, es decir, una medusa de caja.
Esta idea se mantuvo como la más aceptada durante décadas, y al principio, tenía sentido, dado que el fósil tenía una forma ovalada y aparentemente simple. Por otro lado, todo cambió a partir de 1994, especialmente en 1997, cuando se produjo un giro radical en la historia gracias a un descubrimiento paleontológico sin precedentes. Más de 1000 especímenes increíblemente bien conservados, encontrados en las lutitas y areniscas glauconíticas de la región del Mar Blanco, en el noroeste de Rusia. Estos fósiles provenían de lugares como Zimny Gori, también conocida como Winter Coast, y de la zona del río Solsa, en la península de Onega, en la región de Archangelsk. Gracias a estos nuevos hallazgos y a las investigaciones lideradas por Mikhail Fedonkin, inicialmente junto a Benjamin M. Wagoner en 1997, Kimberella fue completamente reinterpretada. Ya no era vista como una medusa. Ahora se entendía que era un animal bentónico, es decir, que vivía en el fondo del mar, con una clara simetría bilateral y una anatomía que recordaba en muchos aspectos a la de los moluscos. Esta conclusión no es un detalle menor. De hecho, se ha celebrado como uno de los grandes avances en la paleontología del Precámbrico, ya que proporcionó evidencia sólida de que ya existían filos animales bien definidos durante el Ediacárico, mucho antes de lo que se había pensado. La datación. Un animal más antiguo de lo que se pensaba. Uno de los aspectos más intrigantes de Kimberella es, sin duda, su antigüedad. Las areniscas fosilíferas de Australia, conocidas como cuarcita de Rawnsley o cuarcita de Pound, que forman parte del miembro Ediacara, se estima que tienen entre 560 y 550 millones de años. Sin embargo, debido a la falta de rocas adecuadas en esa área, aún no se ha logrado obtener una datación radiométrica precisa de estos fósiles australianos. La situación en Rusia es bastante diferente. Gracias a la datación radioisotópica de uranio y plomo que se ha obtenido a partir de cristales de zircón en capas de ceniza volcánica que se intercalan entre los estratos fosilíferos, los depósitos del Mar Blanco han podido ser datados de manera confiable. Estos estratos pertenecen a la época Ediacárica IV, también conocida como el Vendiano Superior, y tienen una edad absoluta que varía entre 558 millones de años, con un margen de más o menos 1 millón de años, y 555.3 millones de años, con un margen de más o menos 0.3 millones de años. Este dato es realmente significativo, ya que sugiere que estos fósiles son al menos 6 millones de años más antiguos que el famoso conjunto de Nama en Namibia, que se sitúa entre 549 y 543 millones de años. En otras palabras, estamos ante uno de los registros de animales bilaterales complejos más antiguos que se han documentado con precisión en todo el planeta. Anatomía de un enigma. ¿Cómo era Kimberella por dentro y por fuera? Gracias a más de 1000 especímenes encontrados en el Mar Blanco, que abarcan todas las etapas de madurez, desde los juveniles hasta los adultos completamente desarrollados, los paleontólogos han logrado reconstruir con un asombroso nivel de detalle tanto la anatomía externa como la interna de Kimberella, así como su forma de moverse y su manera de alimentarse. Estos fósiles se preservaron en capas de arenisca de grano extremadamente fino, lo que permitió capturar detalles que, de otro modo, habrían desaparecido con el paso del tiempo. Todos los fósiles de Kimberella tienen una forma ovalada distintiva. Los ejemplares más alargados muestran que el organismo podía estirarse de adelante hacia atrás, posiblemente duplicando su longitud original. La simetría que se observa en la mayoría de los especímenes es claramente bilateral, con poca o ninguna indicación de los patrones de simetría radial que encontramos en los nidarios, como las medusas, las anémonas de mar y las hidras. Esta es, de hecho, la razón principal por la que la antigua clasificación de Kimberella como medusa resultaba errónea. Una verdadera medusa presenta simetría radial, no bilateral. En cuanto a su tamaño, los ejemplares más grandes de Kimberella podían alcanzar hasta 15 centímetros de longitud, entre 5 y 7 centímetros de ancho, y entre 3 y 4 centímetros de altura. Por otro lado, los más pequeños, que probablemente eran juveniles recién eclosionados, medían apenas entre 2 y 3 milímetros.
Según algunos registros, un ejemplar típico tendría alrededor de 5 centímetros de longitud, unos 8 milímetros de altura y un peso aproximado de 80 gramos, siendo un animal completamente herbívoro que habitaba en los fondos marinos. Kimberella tenía una cubierta dorsal que los científicos han descrito como una especie de concha blanda, lo que significa que no estaba mineralizada. Era algo similar a la de algunos moluscos que conocemos hoy, pero sin ese endurecimiento típico del carbonato de calcio. Esta concha era rígida, pero al mismo tiempo, sorprendentemente flexible y maleable, como se puede ver en muchos ejemplares, que presentan deformaciones alargadas y plegadas. A medida que el animal crecía, parece que esta cubierta se iba endureciendo y, presumiblemente, engrosando en los individuos más maduros. Algunos investigadores sugieren que, en lugar de ser un único tegumento continuo, esta concha podría haber estado formada por una colección de pequeños escleritos mineralizados. En la parte más alta de su cuerpo, se podía ver una estructura en forma de capucha, que los paleontólogos interpretan como el extremo frontal o cabeza del animal. En algunos ejemplares excepcionalmente bien conservados, la superficie interna de la concha presenta rayas que atraviesan todo el ancho de la criatura, las cuales podrían ser puntos de inserción muscular. También se han notado rayas similares alrededor del borde de la concha, que probablemente estaban conectadas a músculos que ayudaban a retraer el pie del animal hacia su cubierta protectora, en un mecanismo defensivo que recuerda a algunos moluscos actuales. El eje longitudinal del cuerpo de Kimberella está marcado por una cresta elevada, ligeramente jorobada en su línea media. Aunque el cuerpo no mostraba una segmentación visible en el sentido estricto, sí presentaba una serie de módulos repetidos a lo largo de su anatomía. Cada uno de estos módulos incluía una banda bien desarrollada de músculos dorsoventrales, que se extendía desde la parte superior del cuerpo hasta un único y amplio pie muscular, así como músculos ventrales transversales más pequeños, que recorrían lateralmente la parte inferior del cuerpo. La combinación coordinada de estas bandas musculares dorsoventrales y transversales es lo que permitía a Kimberella moverse mediante ondulaciones de su pie muscular, un movimiento que, de alguna manera, se asemeja al de un gasterópodo moderno deslizándose sobre una superficie. Además, el cuerpo del animal tenía un borde ondulado que se extendía mucho más allá del límite de su concha. Los científicos han propuesto que esta estructura podría haber sido parte de su sistema respiratorio, desempeñando una función similar a la de las branquias. El hecho de que este borde sobresaliera tanto en relación a la concha ha llevado a plantear dos hipótesis interesantes. O bien estas estructuras respiratorias eran relativamente ineficaces y necesitaban una gran superficie de intercambio, o simplemente no había depredadores efectivos que amenazaran a Kimberella durante el Ediacárico, lo que sugiere que la función principal de su concha no era tanto la defensa, sino más bien proporcionar una base estructural para el anclaje de su musculatura. El debate sobre la alimentación. Uno de los aspectos más fascinantes y debatidos en el estudio de Kimberella es su método de alimentación. En las rocas cercanas a los fósiles de Kimberella se han encontrado marcas de arañazos que se han comparado repetidamente con las que dejan las rádulas de los moluscos modernos al raspar los tapetes microbianos de los que se alimentan. Estas huellas fósiles han recibido nombres científicos específicos: Radulichnus y Kimberichnus. Junto con la presencia de una concha univalva, muchos investigadores han interpretado estos rastros de alimentación como evidencia circunstancial de que Kimberella realmente poseía algún tipo de rádula, es decir, una estructura similar a una lengua raspadora con dientes, que es la característica distintiva de los moluscos modernos, a excepción de los bivalvos. No obstante, aquí es donde aparece la primera gran controversia. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún fósil de Kimberella que muestre signos claros de tener una rádula física conservada. Dado que las rádulas son extremadamente raras en el registro fósil de los moluscos, muchos científicos argumentan que esta falta de evidencia no significa necesariamente que Kimberella no tuviera una. Por otro lado, algunos investigadores han señalado diferencias notables entre las marcas de alimentación atribuidas a Kimberella y las que producen los moluscos que conocemos hoy.
Por ejemplo, se ha observado que en las marcas de raspado asociadas a Kimberella, los supuestos dientes parecían ser arrastrados hacia el organismo, en lugar de ser empujados hacia afuera como hacen los moluscos actuales. Además, el mayor impacto sobre el sedimento se producía cuando la estructura bucal estaba más alejada del cuerpo del animal. También se ha notado que la dirección general del pastoreo parecía ser hacia atrás, en contraste con el movimiento hacia adelante que caracteriza a los moluscos modernos. Otro punto a considerar es que el ancho constante de los surcos de alimentación sugiere un fenómeno conocido como estereoglosia, un rasgo altamente especializado dentro de los moluscos, lo cual resulta sorprendente para un organismo tan antiguo. En 2001 y nuevamente en 2007, el propio Fedonkin propuso una alternativa: que el mecanismo de alimentación de Kimberella podría haber consistido en una probóscide retráctil, equipada con estructuras en forma de gancho en su extremo, en lugar de una verdadera rádula. Curiosamente, esta interpretación coincide con las descripciones más populares del animal, que lo imaginan con una especie de trompa que salía de un orificio en su caparazón y terminaba en dos garras o dientes, utilizados para llevar el alimento hacia la boca de una manera que recuerda vagamente a cómo un elefante utiliza su trompa. Según estas reconstrucciones, Kimberella parece haber tenido un estilo de alimentación bastante peculiar. Se mantenía en un lugar y rastrillaba la superficie del tapete microbiano hacia sí misma, utilizando una estructura que se asemeja a un cuello largo, similar al brazo articulado de una excavadora. Giraba sobre un eje perpendicular al fondo marino, creando un movimiento de barrido en forma de abanico, y luego recogía el alimento del sustrato para llevarlo a su boca. Investigaciones más recientes han traído a la luz evidencia bioquímica fascinante. Se han encontrado rastros químicos que corresponden a algas y bacterias, que se interpretan como un posible contenido intestinal fosilizado. Esto respalda de manera contundente la idea de que Kimberella se alimentaba de bacterias bentónicas y algas que estaban en el sustrato marino. Es interesante mencionar que las algas habrían vivido su propio Big Bang ecológico hace unos 650 millones de años, lo que les habría proporcionado una dieta mucho más rica en nutrientes para estos primeros animales complejos del planeta. Además, hay un desacuerdo entre los especialistas sobre la dirección en la que Kimberella se movía mientras se alimentaba. Fedonkin sostiene que el animal probablemente se desplazaba hacia atrás mientras comía, y que el rastro de su propio movimiento se destruía por la actividad de pastoreo posterior. Por otro lado, Helin y sus colaboradores defienden exactamente lo opuesto, que Kimberella se movía hacia adelante. Lo que sí es consistente en el registro fósil es la frecuente presencia de abanicos de surcos que irradian desde el extremo de la cabeza del organismo, un patrón que indica claramente un comportamiento de alimentación repetitivo y organizado. Es realmente asombroso que se haya documentado que, dentro de una misma comunidad, los individuos de Kimberella evitaban activamente sus propias huellas de pastoreo anteriores. Este comportamiento sugiere que tenían una capacidad sensorial bastante compleja para ser un organismo tan primitivo. No podemos pasar por alto una teoría completamente diferente y más escéptica. Un estudio reciente sobre la morfología de Kimberella plantea que podría no haber sido un ser móvil en absoluto, pareciendo más un mejillón sésil que una criatura activa con una trompa similar a la de un elefante. Según esta hipótesis alternativa, dado que nunca se han encontrado restos del animal conservados de canto, es imposible demostrar de manera concluyente si tenía una o dos valvas. Esta teoría incluso sugiere que la supuesta trompa de Kimberella podría no haber sido parte del animal en sí, sino más bien el resto fosilizado de la madriguera de otro organismo que coexistía en el mismo sustrato. Ecología. Una vida en los fondos marinos poco profundos. Kimberella vivía en aguas poco profundas, generalmente a unas pocas decenas de metros de profundidad, en ambientes bien oxigenados. Compartía este tranquilo fondo marino con organismos fotosintéticos y con extensos tapetes microbianos que cubrían el sustrato como una auténtica alfombra viviente.
Los conjuntos fósiles que incluyen a Kimberella suelen contener también restos de otros organismos ediacáricos igualmente fascinantes, como Andiva, Georgia, Dickinsonia, Tribrachidium y Charniodiscus, lo que sugiere fuertemente que Kimberella coexistía y compartía hábitat con todas estas criaturas del jardín de Ediacara. En cuanto a su reproducción, la total ausencia de evidencia de reproducción asexual en el registro fósil indica que estos organismos se reproducían de manera sexual. Nunca se ha visto en ningún organismo un fenómeno de gemación o fisión, que son los dos métodos típicos de reproducción asexual en seres simples. La vida de Kimberella no estaba libre de peligros ambientales. Las aguas donde vivía a menudo eran agitadas por corrientes llenas de arena, provocadas por la remoción de sedimentos durante tormentas o deshielos, que terminaban sepultando a estas criaturas. Ante este tipo de estrés, los organismos parecían reaccionar retrayendo sus partes blandas hacia el interior de sus conchas, ya que no podían moverse lo suficientemente rápido para escapar de la fuerza de esas corrientes. Algunos ejemplares lograron sobrevivir al sepultamiento e intentaron excavar para liberarse de la arena que los cubría. De hecho, se han encontrado algunos intentos fallidos de escape, donde jóvenes quedaron fosilizados al final de pequeñas madrigueras de solo unos centímetros, un testimonio conmovedor de su lucha por sobrevivir. Un proceso de fosilización excepcional. La manera en que se conservaron los fósiles de Kimberella es, por sí misma, un fenómeno geológico impresionante. Normalmente, estos fósiles se encuentran sobre capas ricas en arcilla y debajo de estratos arenosos. Todos ellos aparecen como depresiones en la base de los estratos, lo que sugiere que, aunque el organismo no se mineralizó, su cuerpo era lo suficientemente firme como para resistir el aplastamiento mientras se acumulaba sedimento sobre él. Con el tiempo, a medida que las partes blandas del organismo se descomponían, los lodos suaves debajo se comprimían en el espacio dejado por la concha, preservando de manera sorprendentemente fiel la forma original del organismo. Se piensa que la preservación de la mayoría de los especímenes se debió a una sedimentación increíblemente rápida, que aislaba casi de inmediato al organismo del contacto con el agua de mar. Es posible que este proceso también se viera potenciado por los propios productos de descomposición del organismo en estado de putrefacción, los cuales podrían haber ayudado a mineralizar y endurecer el sedimento que se acumulaba encima. Además, se ha sugerido que un rastro de mucosidad producido por el propio animal podría haber jugado un papel en esta preservación excepcional, aunque experimentos posteriores indican que dicha mucosidad se descompone con demasiada facilidad como para haber tenido un impacto significativo en la unión del sedimento. El gran debate científico: ¿molusco, bilateral, o simplemente un animal? La clasificación definitiva de Kimberella sigue siendo, hasta hoy, un tema de intenso debate en la comunidad paleontológica, y no se trata solo de un ejercicio académico. Tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la evolución animal. Si Kimberella era realmente un molusco, o al menos un protóstomo, esto significaría que los dos grandes linajes de animales bilaterales, los protóstomos y los deuteróstomos, se habrían separado evolutivamente mucho antes de lo que se pensaba, posiblemente antes de los 555 millones de años. Y si Kimberella era, al menos, un verdadero animal bilateral, su antigüedad sugeriría que los animales complejos ya estaban diversificándose activamente mucho antes del inicio del periodo cámbrico y de su famosa explosión de formas de vida. Este hallazgo, junto con el descubrimiento de posibles embriones de nidarios en la formación de Usantuo, en China, resulta especialmente revelador. Si se confirmara que Kimberella era un verdadero animal bilateral, esto significaría que los organismos triploblásticos, es decir, aquellos con 3 capas germinales, ya estaban diversificándose y proliferando mucho antes de hace 580 millones de años. Esta cifra podría cambiar radicalmente nuestra comprensión sobre los primeros pasos de la evolución de los animales complejos. Por estas razones, Kimberella quadrata ha sido considerada ampliamente como el ejemplo más confiable del ediacárico de un animal bilateral primitivo.
De hecho, se ha utilizado como un punto de referencia clave en estudios modernos de reloj molecular, esa técnica que nos ayuda a estimar cuándo se separaron diferentes linajes evolutivos al analizar las diferencias genéticas entre los organismos actuales. Sin embargo, no todos los científicos están convencidos de que Kimberella realmente fuera un molusco, ni de que la evidencia disponible sea suficiente para afirmarlo con certeza. Hay un grupo escéptico dentro de la comunidad científica que cuestiona si las pruebas actuales permiten identificar a Kimberella de manera confiable como un molusco o un organismo cercano a ellos. Estos investigadores piensan que es un poco presuntuoso llamarlo algo más que un posible molusco, o incluso simplemente un probable bilateral. Algunos autores argumentan que no hay evidencia clara sobre sus afinidades evolutivas más allá de ser, sin duda, un animal. Además, un investigador llamado Butterfield ha señalado que muchos otros grupos de organismos, que no están necesariamente relacionados con los moluscos, tienen estructuras anatómicas que podrían producir marcas de alimentación muy similares a las que se atribuyen a Kimberella, lo que debilita la fuerza de este argumento como prueba definitiva. En resumen, la opinión más equilibrada en la comunidad científica sugiere que, si Kimberella realmente era un molusco, lo más probable es que se tratara de un molusco del grupo troncal. Esto significa que sería un organismo ubicado en una rama evolutiva muy cercana al origen de los moluscos, pero que aún no formaba parte del grupo corona de los moluscos modernos. Kimberella persei. En 2018, los investigadores Basiri y su equipo presentaron una nueva especie llamada Kimberella persei, basada en 9 especímenes que, aunque no están muy bien conservados, provienen del Ediacárico terminal de Kushk, en la cuenca de Chamir, en el centro de Irán. Si se confirma que pertenece al género Kimberella, sería el registro más reciente conocido de este género en todo el mundo. Esta clasificación no cuenta con el consenso total, ya que todos los especímenes de esta supuesta especie carecen del extremo afilado que caracteriza a Kimberella quadrata, mostrando en su lugar 2 extremos anchos y redondeados. Además, la cresta segmentada que atraviesa la línea media de estos fósiles y la falta del distintivo volante orgánico lateral son bastante diferentes de lo que se observa en la especie tipo. La controversia mexicana. Un capítulo especialmente polémico en la historia de Kimberella involucra al paleontólogo estadounidense Mark McMenamin, conocido por su personalidad excéntrica en el ámbito científico. Es famoso por acuñar la expresión jardín de Ediacara, pero también por proponer numerosas hipótesis, que son tanto originales como muy controvertidas. En 2018, McMenamin presentó algunos especímenes que, aunque no estaban muy bien conservados, fueron catalogados como Kimberella comparese quadrata. Estos fósiles provienen de la formación Clemente, que data de la era ediacárica, y se encontraron en el desierto de Sonora, México. En el mismo lugar, McMenamin también describió otras 2 formas. Silabactaria ovata, que presentó como una nueva variante de Kimberellomorfo del tipo sólido, y Coryphogramia clementensis, un organismo que él consideró como una especie intermedia entre los proarticulados de tipo anélido, como Dickinsonia, y los organismos de tipo molusco como Kimberella. Antes, en 2016, McMenamin ya había descrito un supuesto poliplacóforo de esta misma localidad mexicana, un pariente primitivo de los quitones actuales, al que llamó Clemente Chiton sonorensis, en colaboración con Fleury. Sin embargo, esta reconstrucción ha generado muchas dudas en la comunidad científica, ya que se basa únicamente en una sola valva corporal desarticulada, que se conserva como un simple molde en arenisca. Investigadores críticos argumentan que es mucho más probable que se trate de una impresión ovoide mal interpretada, y su verdadero origen sigue siendo un misterio. Posibles parientes y el clado Kimberellomorpha. A lo largo de los años, varios investigadores han propuesto diferentes candidatos como posibles parientes cercanos de Kimberella dentro del ecosistema ediacárico.
Fedonkin y su equipo, junto con Trussler y Grasdankin, sugirieron que Brachina delicata, descrita por Wade en 1972, y Solsa Margarita, descrita por Ivansov y sus colaboradores en 2004, podrían ser en realidad tafomorfos de Kimberella quadrata. Esto significaría que son variaciones causadas solo por diferencias en el proceso de fosilización, convirtiéndolas en sinónimos de la misma especie. Fedonkin incluso incluyó en esta sinonimia al problemático fósil Solotitsia viscerialis, que fue descrito originalmente en 1981. En 2014, Grasdankin destacó que Parvancorina y Temnoxa, dos organismos que a veces se han considerado protoartrópodos, mostraban ciertas similitudes con la anatomía de Kimberella. Por otro lado, el investigador Ivansov, en 2010 y 2012, comparó a Solsa margarita, Temnoxa molluscula y Armillifera parva, esta última descrita por Fedonkin en 1980, con Kimberella. Ivansov observó que todos estos organismos coexistían en las mismas localidades del Vendiano ruso. Sin embargo, él mismo notó diferencias anatómicas significativas entre ellos, especialmente en el caso de Armillifera, que presentaba una simetría de deslizamiento que no encajaba con el plan corporal bilateral típico de un molusco. A pesar de estas diferencias, tanto Solsa como Armillifera tienen un sorprendente parecido, tanto en su forma general como en la textura tuberculada de su superficie, con los ejemplares más pequeños de Kimberella que se han conservado en vista dorsal. En 2011, Erwin y su equipo dieron un paso adelante al crear un nuevo taxón superior llamado Kimberellomorpha, concebido como un clado no jerárquico dentro del grupo de los Metazoa. Su objetivo era agrupar a Kimberella junto con el enigmático fósil ediacárico Solsa margarita, que proviene de la península de Onega, en la región rusa del Mar Blanco. Este organismo comparte con Kimberella su forma corporal ovoide y su superficie dorsal cubierta de tubérculos. Sin embargo, no todos los expertos han recibido con entusiasmo esta nueva propuesta taxonómica. Bud y Jensen, en 2017, comentaron de manera bastante directa que la creación de un clado separado como Kimberellomorpha quizás no sea muy útil para la clasificación general del grupo. Según lo que proponen Erwin y su equipo, los organismos de Kimberellomorpha son fósiles que presentan simetría bilateral y miden unos pocos centímetros. Tienen un borde crenulado que se ha interpretado como un tipo de volante que rodea un pie muscular y una probóscide. Estos fósiles suelen estar asociados con ignofósiles radiantes, que podrían ser indicios de su alimentación sobre tapetes microbianos. De acuerdo con esta definición, se trata de fósiles ovalados y simétricos, compuestos por varias zonas morfológicamente distintas dispuestas de manera concéntrica. La parte más externa suele ser lisa y crenulada, mientras que la región interna está marcada por finas arrugas transversales y presenta una profunda invaginación longitudinal en el centro del cuerpo. El extremo anterior es notablemente más estrecho y parece tener una estructura retráctil con forma de flecha, que se cree es responsable de las características marcas de arañazos en forma de abanico, conocidas como radulichnus, que a veces se asocian directamente con los fósiles de Kimberella. De manera similar, Laflamme y su equipo, en 2013, señalaron que Kimberellomorpha forma un clado de fósiles ovalados y simétricos, con al menos 3 zonas dispuestas de forma concéntrica y una clara diferenciación entre la parte anterior y la posterior. Según estos investigadores, la presencia de un apéndice distal raspador similar a una rádula, junto con la estrecha relación entre Kimberella y las huellas fósiles de tipo Radulichnus, ha llevado a que este grupo sea considerado, en general, como parte de los moluscos del grupo troncal. Un género repartido por el mundo. Aunque los yacimientos en Australia y Rusia son, sin duda, los más destacados y mejor documentados, los fósiles de Kimberella han sido encontrados en varias otras partes del mundo, aunque muchas de estas identificaciones son objeto de debate. Se han reportado posibles fósiles de Kimberella en la formación Kroll, que data de la era ediacárica, en el distrito de Nainital, en Uttar Pradesh, India. Sin embargo, Fedonkin y Wagoner ya consideraban estos hallazgos como dudosos desde 1997. También se han documentado fósiles en la formación Moiliv, en la región de Podolia, Ucrania, así como en la formación Kauriyala, ubicada en la región del Himalaya Menor, también en India.
En 2014, se anunciaron supuestos fósiles de Quimberella en Brasil, pero estudios posteriores revelaron que en realidad pertenecían a otros organismos, mucho más recientes, del periodo silúrico. Más recientemente, en 2026, se reportaron nuevos fósiles de Quimberella de la formación Blue Flower en Canadá, lo que amplía aún más el mapa de distribución geográfica de este intrigante organismo. En lo que respecta a las asociaciones fósiles del Mar Blanco, es común encontrar a Quimberella coexistiendo en el mismo estrato con organismos ediacáricos como Tribrachidium y Dickinsonia, así como con rastros de fósiles traza de forma serpenteante, que probablemente fueron dejados por el propio movimiento de Quimberella, junto a restos de algas. Como mencionamos antes, los estratos de esta sucesión del Mar Blanco han sido datados con gran precisión, entre 558 millones de años y 555.3 millones de años, con un margen de error de apenas 300.000 años, gracias a la datación radiométrica que se basa en las proporciones de uranio y plomo encontradas en los circones de las capas de ceniza volcánica intercaladas entre las capas fosilíferas. Es fundamental mencionar que se han encontrado fósiles de Quimberella en capas tanto más antiguas como más recientes que el rango de datación tan preciso que tenemos, y, lamentablemente, los fósiles originales de las colinas de Ediacara en Australia aún no han podido ser datados con la misma precisión. Más allá de los aspectos anatómicos y taxonómicos, la verdadera importancia de Quimberella radica en lo que significa para nuestra comprensión de los orígenes de la vida animal compleja en nuestro planeta. Si logramos confirmar de manera concluyente que era un verdadero animal bilateral, e incluso un molusco primitivo o algo cercano a los moluscos, Quimberella se convertiría en una auténtica vanguardia evolutiva, un organismo que existió antes de la explosión cámbrica de los filos animales bilaterales, que ocurrió apenas unos millones de años después. Esta cuestión es especialmente interesante no solo para los debates evolutivos dentro de la paleontología, sino también para discusiones más amplias sobre el ritmo y el momento de la diversificación animal, temas que incluso han sido mencionados en argumentos sobre el diseño inteligente por autores como Stephen Meyer, aunque es importante señalar que estas posturas no son parte del consenso científico establecido. No se puede negar que Quimberella quadrata se ha convertido en uno de los fósiles más estudiados, debatidos e importantes del registro ediacárico. Este organismo desafía nuestras categorías tradicionales y no encaja a la perfección en ninguna clasificación moderna. Justamente por eso, se ha vuelto fundamental para comprender uno de los momentos más significativos en la historia de la vida, el instante en que los primeros animales complejos, con simetría y diferenciación de cabeza y cola, empezaron a explorar y transformar los fondos marinos de un planeta aún joven. Este proceso sentó las bases silenciosas de la increíble diversidad animal que conocemos hoy, cientos de millones de años después.